En 2004 acepté la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Poco después, me denunciaron por predicar el Evangelio. Ese día estaba trabajando en el hospital y mi compañero me dijo que el director estaba buscándome. Entré a su despacho y allí había 2 policías vestidos con ropa de civil. Me dijeron, denunciaron que crees en el Relámpago Oriental y predicas el Evangelio. El Relámpago Oriental es un objetivo clave de represión y sus creyentes son delincuentes políticos que serán condenados a prisión. También me amenazaron, diciendo que si seguía creyendo en Dios podrían quitarme el empleo. Y aunque fuera a trabajar no me pagarían. El empleo de mi esposo y el derecho de mi hijo a ir a la universidad, ser soldado o viajar también se afectarían. Dijeron que si un día me atrapaban predicando el Evangelio, me mandarían a la cárcel. ¿Qué te pareció que la policía te amenazara así? En ese momento estaba preocupada. Pensé, si no renuncio a creer en Dios, la policía no se detendrá. Si pierdo el trabajo y se ve afectada la empresa de mi esposo, ¿cómo sobreviviremos en un futuro? Y si me detienen y mandan a la cárcel, ¿quién cuidará a mi hijo? Si mi fe en Dios afectara el futuro de mi hijo, le debería demasiado. Cuanto más lo pensaba, peor me iba sintiendo. Invoqué a Dios por protección. Recordé entonces un pasaje de su palabra. Desde el momento en el que llegas llorando a este mundo, comienzas a cumplir tu deber. Para el plan de Dios y su ordenación, desempeñas tu papel y emprendes tu viaje de vida. Sean cuales sean tus antecedentes y sea cual sea el viaje que tengas por delante, nadie puede escapar de las orquestaciones y disposiciones del cielo y nadie tiene el control de su propio destino, pues solo aquel que gobierna sobre todas las cosas es capaz de llevar a cabo semejante obra. Medité la palabra de Dios y entendí que el destino de todos está bajo la soberanía de Dios. Lo que suceda a nuestra familia está en las manos de Dios y nadie puede decidirlo. Dios es el creador y es correcto que la gente crea en Él y lo adore. La policía quiso amenazarme con el trabajo de mi marido, el mío y el futuro de mi hijo para forzarme a traicionar a Dios. ¡Qué cosa más despreciable! En ese momento decidí que, como sea que fuera mi vida en el futuro, no le haría una concesión a Satanás. La policía me pidió luego que denunciara a mis hermanos, pero me negué y tuvieron que irse. Sin embargo, la policía no lo dejó ahí, ¿verdad? Así es. Después de aquello, solían ir al hospital a preguntar si aún creía en Dios o predicaba el Evangelio. A veces operaba a un paciente y por urgente que fuera la cirugía debía interrumpirla. Empezó a molestarme. Pensaba, yo solo creo en Dios, no he hecho nada malo. ¿Por qué viene la policía a acosarme y no puedo trabajar en paz? Sus investigaciones sobre mí eran un escándalo en el hospital. Mis compañeros me consideraban peligrosa. Algunos hablaban de mí a mis espaldas y otros me preguntaban, ¿qué hacías cuando creías en Dios? ¿Por qué vienen a investigarte? Tu fe nos puso a la policía en la puerta. Eso es grave. También cambió de actitud el director hacia mí. Antes me tomaba en serio, pero por aquel incidente, al verme me preguntaba, ¿saliste a predicar? Y debía tener el teléfono encendido siempre y estar disponible. Recuerdo que una vez me dijo, la policía viene mucho a buscarte por creer en Dios. Deja de creer en Él. Siempre has hecho bien tu trabajo y tenemos buena opinión de ti. No arruines tu futuro por tu fe en Dios, no vale la pena. Si te arrestaran o algo peor, siendo tu jefe, no podré explicarlo. En ese tiempo, me vigilaba constantemente mi jefe y con mis compañeros mirándome extraño. Estaba deprimida y triste.
¿Cómo fue tu experiencia con tanto estrés? Fue muy angustiante y también deprimente y muy dolorosa. Oré a Dios para que aumentara mi fe y le pedí ayuda para mantenerme fuerte en esa situación. Entonces leí un pasaje de la palabra de Dios. El gran dragón rojo persigue a Dios y es su enemigo, y por lo tanto en esta tierra los que creen en Dios son sometidos a humillación y opresión. Al embarcarse en una tierra que se opone a Dios, toda su obra se enfrenta a tremendos obstáculos y cumplir muchas de sus palabras lleva tiempo. Así, la gente es refinada a causa de las palabras de Dios, lo que también forma parte del sufrimiento. Es tremendamente difícil para Dios llevar a cabo su obra en la tierra del gran dragón rojo, pero es a través de esta dificultad que Dios realiza una etapa de su obra para manifestar su sabiduría y acciones maravillosas, y usa esta oportunidad para hacer que este grupo de personas sean completadas. Amén. Con la palabra de Dios, comprendí su voluntad. A China la gobierna el Partido Comunista, y es el lugar que más se opone a Dios. Es inevitable que aquí los creyentes sean perseguidos, pero Dios usa al Partido Comunista como vía para perfeccionar nuestra fe, y así formar un grupo de vencedores. Es la sabiduría de Dios. Sí. Como creía en Dios e iba por la senda correcta, la policía me acosaba y me humillaban y criticaban compañeros y amigos. Era perseguida por causa de la justicia y eso era glorioso. Al entenderlo, no me sentí tan triste y me prometí que aunque el Partido Comunista me obstruyera, seguiría a Dios hasta el final. Gracias a Dios. La policía iba reiteradamente al hospital a investigarte. ¿Lo sabía tu familia? En ese tiempo, mi esposo trabajaba en otra región. Temiendo que se preocupara, no me atreví a contárselo. En enero de 2005, él volvió de su viaje y al saberlo se alarmó mucho. Con gesto serio me dijo, según el gobierno, quien crea en Dios Todopoderoso es un delincuente y lo pueden atrapar. Te matarán a golpes y arruinarán a tu familia. Dijo que afectaría el futuro de nuestro hijo y a su empresa, que ya no creyera en Dios Todopoderoso. Pensé, mi esposo cree en el Señor solo de nombre. En realidad no entiende nada. Es normal que se preocupe. El Partido Comunista persigue a creyentes y a sus familiares. ¿Quién no temería? Cierto. Pensé que él estuvo fuera por trabajo todo este tiempo. Yo aún no le daba testimonio de la obra de Dios Todopoderoso. Y aprovecharía para leerle la palabra de Dios Todopoderoso. Hablé mucho con él. ¿Y cuál fue la actitud de tu esposo? ¿Lo aceptó? No me hizo ningún caso, comentó sin interés. No vas bien en la vida. Disfrutemos la gracia del Señor Jesús. No hace falta aceptar la obra del juicio. Como temía que lo implicaran si me detenían, empezó a tratar de impedirme creer en Dios. Luego comenzó a vigilarme muy de cerca. Si no llegaba a casa a tiempo después de trabajar, me llamaba para preguntar dónde estaba. Dejó de salir con sus amigos y se quedaba en casa vigilándome. Al llegar la hora de las reuniones, me pedía que lo ayudara con cosas. Trataba de impedirme creer en Dios o cumplir con el deber. Pese a los obstáculos de tu marido, ¿podías ir a reuniones? ¿Te sentías limitada de alguna forma? Al principio, mucho, pero después recordé un pasaje de la palabra de Dios. Dios dice, debes poseer mi valentía dentro de ti y tener principios al enfrentar a seres queridos sin fe en Dios. Además, no puedes ceder a ninguna fuerza oscura por mí. Confía en mi sabiduría para andar en la senda perfecta. No dejes que se afirmen los planes de Satanás. Meditando esto, entendí que mi esposo trataba de obstaculizar mi fe en Dios, pero era un truco de Satanás y yo no podía ceder ante él. Y con excusas eludía su vigilancia y cumplía mi deber en secreto. También buscaba la ocasión de hablar con él, con la esperanza de que él estudiara la obra de Dios Todopoderoso.
pero él siempre me evitaba, porque decía que creería cuando creyeran los curas y las monjas. Él me pidió que no fuera a reuniones, ni predicara para que no me arrestaran. Mi esposo no tenía el menor interés por la verdad ni por la venida del Señor, así que no le hablé más de eso. Pensé, voy a creer en Dios y cumplir con el deber. No puedo dejar que Él me limite. ¿Y siguió vigilándote tu marido en casa? Sí. Antes, él viajaba por trabajo después del Año Nuevo chino, pero ese año no viajó a ningún lado. Un día, de pronto se arrodilló y llorando me suplicó, «Sales a reuniones y a predicar el Evangelio. Si te arrestan y encarcelan, ¿cómo sobreviviremos a eso? ¿Qué pasará con esta familia y con nuestro hijo? Piensa en la familia y en nuestro hijo». Nunca vi llorar a mi esposo en todos esos años. Al verlo llorar de rodillas y suplicarme, me sentí fatal. Y yo también me puse a llorar. Por consuelo le dije, todo está en las manos de Dios. En sus manos está que me detengan y lo que ocurra a nuestro hijo. Confiemos en Dios, no nos preocupemos demasiado. Mi esposo llorando negó con la cabeza y replicó, la policía ya te descubrió. Si sigues creyendo, tarde o temprano te arrestarán y todo se arruinará. Ante su angustia, sentí tristeza y rencor. Todo era culpa del Partido Comunista. Predicamos el Evangelio para que la gente pueda aceptar la salvación de Dios en los últimos días y sobrevivir al desastre. Es para salvar a la gente, es lo justo. Pero el Partido Comunista trata de bloquearnos. Ellos son diablos y demonios que se resisten a Dios. Dicen las palabras de Dios. Antepasados de lo antiguo, amados líderes, todos ellos se oponen a Dios. Su intromisión ha dejado todo lo que está bajo el cielo en un estado de oscuridad y caos. Libertad religiosa, los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, todos son trucos para tapar el pecado. ¿Por qué levantar un obstáculo tan impenetrable a la obra de Dios? ¿Por qué emplear diversos trucos para engañar a la gente de Dios? ¿Dónde están la verdadera libertad y los derechos e intereses legítimos? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el consuelo? ¿Dónde está la cordialidad? ¿Por qué usar intrigas engañosas para embaucar al pueblo de Dios? En apariencia el Partido Comunista da libertad religiosa, pero en realidad reprime a todos quienes creen en Dios y usa los trabajos y a las familias para forzarlos a traicionar a Dios. ¡Qué despreciable! De no ser por la persecución del PSC, mi esposo no intentaría detenerme por miedo. A donde llega la mano del partido, provoca un desastre. En ese momento, mi esposo obedecía al Partido Comunista y me presionaba a renunciar para proteger su empleo. No podía hacerle caso. Luego, mi esposo leía las calumnias del Partido Comunista contra la Iglesia de Dios Todopoderoso en Internet. Dejó los viajes y se quedó en casa vigilándome. Preguntaba por ahí con quiénes contactaba y a quiénes llamaba. Fue a la empresa de telefonía a pedirles el registro de mis llamadas en los últimos 6 meses y me preguntó por los números uno por uno. Para controlarme, me llevaba y traía del trabajo cada día y me seguía a donde fuera que iba. Me sentía encadenada sin ninguna libertad. No podía reunirme ni cumplir con el deber, lo que me entristecía mucho. Aproveché su descuido para escaparme a predicar el Evangelio. Cuando se enteró, me dijo furioso, «Si igual sales a predicar hasta cuando te vigilo, no puedo ayudarte. El Partido Comunista es el poder ahora. Si continúas creyendo así, te arrestarán y se romperá esta familia. Así que nos divorciaremos. Podrás creer en lo que quieras y no perjudicarás a nadie».
para no verse implicado, ¿de verdad te pidió el divorcio tu esposo? Sí. Cuando dijo que quería el divorcio, no lo podía creer. Yo solo creía en Dios. ¿Cómo habíamos llegado al extremo de divorciarnos? ¿No eran nada todos estos años juntos? Cuando pensé que mi familia perfecta sería destrozada por el Partido Comunista, me sentí miserable. Era algo que no podía aceptar. Así que oré a Dios. Dios mío, te ruego fe y fortaleza para mantenerme firme en esta situación. Luego de orar, recordé este pasaje de la palabra de Dios. En esta etapa de la obra se nos exige la mayor fe y el amor más grande. Podemos tropezar por el más ligero descuido, pues esta etapa de la obra es diferente de todas las anteriores. Lo que Dios está perfeccionando es la fe de la humanidad, que es tanto invisible como intangible. Lo que Dios hace es convertir las palabras en fe, amor y vida. Las personas deben llegar a un punto en el que hayan soportado centenares de refinamientos y poseer una fe mayor que la de Job. Deben soportar un sufrimiento increíble y todo tipo de torturas sin dejar jamás a Dios, cuando son obedientes hasta la muerte y tienen una gran fe en Dios. Entonces, esta etapa de la obra de Dios está completa. Medité la palabra de Dios y entendí que, en su obra de los últimos días, Dios utiliza sus palabras y varias pruebas y refinaciones para perfeccionar nuestra fe. Recordé las tentaciones de Satanás a Job. Perdió a sus hijos y su riqueza, y se llenó de llagas. En medio de semejante prueba, Job jamás se quejó de Dios, sino que alabó su nombre. Fue firme y dio testimonio de Dios en su prueba. Entonces pensé en mí. Mi familia se rompía por la persecución del Partido Comunista y yo me estaba quejando. Vi que tenía muy poca estatura y ningún testimonio. Sentí remordimientos y oré a Dios para prometerle que aunque mi esposo se divorciara de mí, no renunciaría nunca a mi fe en él. Inesperadamente, días después, mi esposo se disculpó porque se equivocó, que no debió hablar de divorcio y que se sintió obligado por el Partido Comunista. Al rato, de pronto comentó: si no puedo convencerte, me uniré a tu fe en Dios Todopoderoso. ¿Por qué cambió tu esposo de actitud de forma tan repentina y drástica? Sí, yo también me sorprendí bastante en ese momento. Pensé que él lo había reconsiderado, así que leímos las palabras de Dios en casa. Una semana después, me pidió ir a una reunión. Como su conducta me parecía extraña, no accedí. Me sorprendió cuando se volvió contra mí diciendo: pero si no me llevas, no creeré. Me dijo que lo hacía para convencerme de cambiar de idea. Entonces supe que mi esposo fingía creer en Dios para descubrir dónde nos reuníamos y poder controlarme. Realmente, no esperé que me hiciera algo así. Después de aquello, mantuvimos una guerra fría. Un día, estaba leyendo la palabra de Dios en casa y de pronto mi esposo se puso a golpear la puerta diciendo: no voy a seguir viviendo así. ¿Cómo hemos llegado a esto? Abrí la puerta y se me lanzó enloquecido, me agarró del cuello y me gritó: ¿por qué crees en Dios Todopoderoso? ¿No te importan nuestra familia y nuestro hijo? ¿En serio son menos importantes que tu Dios? Estaba tan asfixiada que no podía respirar, así que clamé a Dios para que me salvara. Forcejeé y me soltó. Me sentí muy herida y muy decepcionada. Luego leí la palabra de Dios. Dios dice: ¿por qué un esposo ama a su esposa? ¿Y por qué una esposa ama a su esposo?
¿Por qué los hijos son obedientes a sus padres? ¿Y por qué los padres consienten a sus hijos? ¿Qué clase de intenciones realmente albergan las personas? ¿No es su intención satisfacer los planes propios y los deseos egoístas? Meditando la palabra de Dios, me pregunté a mí misma, ¿realmente me ama mi esposo? Recordé los años de matrimonio. Él sabía todos los sacrificios que había hecho por mi familia, que creía en Dios desde niña y anhelaba la venida del Señor. Pero cuando recibí al Señor, no me apoyó y defendió al Partido Comunista. Se me opuso para proteger sus intereses. Me amenazó con el divorcio y hasta me asfixió con crueldad. No había entre nosotros ni el más mínimo respeto. ¿Cómo iba a considerar eso amor? Además, aunque mi esposo creía en el Señor Jesús, lo hacía como para reclamar la gracia. No anhelaba la venida del Señor. Cuando Dios expresó la verdad y realizó la obra de salvación, Él, por miedo a ser detenido por el Partido Comunista, no aceptó la nueva obra de Dios y obedeció al partido, forzándome a no creer. Entendí que mi esposo no era un sincero creyente de Dios, tan solo era un incrédulo. Él y yo íbamos por caminos distintos. No dejaría que me limitara. Luego, mi esposo me amenazaba con el divorcio para forzarme a dejar de creer en Dios. Al pensar que perdería a mi familia, no podía soportar la idea. Debiste sentir un gran conflicto interno en ese momento. ¿Cómo viviste aquello? Oraba a Dios a diario para pedirle que me guiara. Un día descubrí un pasaje de la palabra de Dios. Dios dice, como alguien que es normal y que busca el amor a Dios, la entrada al reino para convertirse en uno del pueblo de Dios es vuestro verdadero futuro, y es una vida que tiene el mayor valor y significado. Nadie está más bendecido que vosotros. ¿Por qué digo esto? Porque los que no creen en Dios viven para la carne y viven para Satanás. Pero hoy vivís para Dios y vivís para hacer la voluntad de Dios. Es por esto que digo que vuestras vidas son de gran importancia. Solo este grupo de personas que Dios ha seleccionado puede vivir una vida de gran importancia. Nadie más en la tierra puede vivir una vida de tal valor y significado. Creía que una familia feliz, una relación de amor con mi esposo y mis necesidades materiales cubiertas eran la felicidad y que vivir así tenía sentido. Pero ahora veía claro que el supuesto amor entre esposos se basa en no afectar los intereses personales. Como dice el refrán, los casados son inseparables hasta que llegan las dificultades. Antes, cuando me esforzaba por mi familia, él así me cuidaba mucho. Pero ahora que creí en Dios, él veía peligrar sus intereses, así que me acosaba y quería divorciarse de mí. Siendo honesta, el amor entre esposos es usarse el uno al otro. ¿Qué felicidad hay en una vida así? Me acordé cómo me vigiló y me prohibió ir a reuniones y cumplir con el deber. No podía frecuentar a mis hermanos, ni leer la palabra de Dios en casa. Pensaba en cómo arreglármelas para predicar el Evangelio. No tenía ninguna libertad, como si una cuerda invisible me atara y asfixiara. Y de seguir así, no solo se resentiría mi vida, sino que perdería la oportunidad de recibir la salvación. No valía la pena. Entonces, comprendí mejor que el amor marital y la vida familiar no es la real felicidad. Solo viviría con sentido si buscaba la verdad y cumplía con el deber de un ser creado. Recordé las palabras del Señor Jesús. El que ama al padre o a la madre, más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija, más que a mí, no es digno de mí.
Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Recordé a muchos santos de todos los tiempos que para realizar la comisión de Dios dejaron su hogar para predicar el Evangelio y dar testimonio de Dios, soportando el sufrimiento y entregando sus vidas. Su testimonio ganó la aprobación de Dios. Dios predestinó que naciera en los últimos días y me eligió para presentarme ante Él y así poder recibir su salvación. Es una oportunidad increíble, más la gracia y la elevación de Dios a mí. Sí. No cumplir con el deber por las imposiciones de mi esposo haría que le debiera mucho a Dios y no tendría conciencia. Al comprender esto, juré que haría como los santos del pasado y lo dejaría todo por seguir a Dios y cumpliría con el deber de un ser creado. Una noche llegué a la casa de una reunión y al abrir la puerta vi a mucha gente en mi casa. Mis compañeros, familiares y amigos de mi esposo. Al verme se pusieron a convencerme a que dejara de creer en Dios. Decían que el Partido Comunista arrestó a creyentes de Dios Todopoderoso y los condenó a 10 años. Según otros, a los creyentes en Dios Todopoderoso no solo los condenaban a prisión, sino los dejaban lisiados o muertos, y sus familias también sufrían. Repetían las mentiras del partido para calumniar a la iglesia, diciendo que los creyentes abandonaban su familia. Me enfadé mucho con todo eso. De no ser por esa persecución, mi familia y amigos no me atacarían así. El Partido Comunista tergiversa los hechos y difunde rumores, para que los que ignoran los hechos se les unan en contra de Dios y sean condenados por Él, y acaben destruidos por eso. Son la maldad pura. Con eso en mente, les refuté. Si no entienden qué es creer en Dios, no digan tonterías. ¿Saben por qué me empeño en creer en Dios y me arriesgo? Porque ha venido el Salvador y ha expresado verdades para salvar a la gente y ayudarnos a escapar de Satanás y al desastre. Es una oportunidad única. El Partido Comunista no permite creer en Dios. Reprime y persigue a quienes sí creen en Él. Detiene y encarcela a la gente. Muchos no pueden volver a casa. A otros los han lisiado y matado a golpes. Se han roto hogares de tantos cristianos. ¿No es eso culpa del Partido Comunista? Es obvio que el partido es quien persigue a cristianos y destruye a sus familias. Pero voltea las cosas diciendo que los creyentes abandonan a su familia. Confunden el bien y el mal. Ustedes no odian al partido, sino tratan de impedir mi fe. ¿Saben diferenciar el bien y el mal? La senda de la fe en Dios fue una decisión mía. Aunque vaya a la cárcel, seguiré a Dios Todopoderoso. ¿Cómo reaccionaron tus familiares y amigos a eso? Al ver que no me convencerían, no tuvieron más remedio que irse. Con impotencia mi esposo me dijo: parece que nadie cambiará tu idea. Así que nos divorciamos. Crees en Dios Todopoderoso y el gobierno reprime a la gente como tú. Cuando ocurra, no conservarás tu empleo y quizá ni siquiera tu vida, pero conservaremos nuestras vidas. Y no parece haber ninguna otra opción. El Partido Comunista acorrala al pueblo. Cuando lo oí, me entristecí, pero tenía claro que había llegado el momento de decidir. Yo decidí seguir a Dios y recibir la verdad y la vida. Y mi esposo obedecer al partido para proteger su empleo y su porvenir. Solo iríamos por distintos caminos. Oré entonces a Dios. Dios mío, en toda encrucijada en que yo me encuentre, te seguiré hasta el final. Amén. A la mañana siguiente, mi esposo y yo fuimos al registro civil a tramitar el divorcio, con lo que pusimos fin a 12 años de casados. Desde entonces, voy a reuniones, cumplo mi deber y me siento muy firme y tranquila. Para mí la única
vida con sentido es cumplir con el deber de un ser creado. Gracias a Dios. Gracias a Dios.